días, estimados hermanos. Dios les siga bendiciendo. Esperamos que ustedes sigan disfrutando de estos mensajes que pasamos cada día, con el único deseo en nuestro corazón de que la palabra de Dios sea difundida, que la palabra de Dios sea conocida por muchos. Es la responsabilidad que el Señor nos ha dado. Hay que dar a conocer el mensaje de salvación, hay que dar a conocer su palabra. Hay personas, y gran mayoría de las personas no conocen de la palabra de Dios, no conocen de Cristo, quizás solo lo que le han dicho sus antepasados, sus abuelos, bisabuelos, los cuales afirmaron sus creencias en cosas no bíblicas por la falta de conocimiento. Y así ha seguido esto de generación en generación, pero gracias a Dios por estos medios que nos permiten comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy estamos ya en el capítulo 10 de la epístola a los Romanos, y hoy estaremos viendo una serie de versículos desde el 8 hasta el 15 que nos hablan o nos enseñan sobre la salvación de la gente. Y es que muchas personas, primero, no conocen la palabra de Dios. Segundo, no conocen el plan de salvación. No saben cómo hacer para ser salvos. De repente tienen el deseo en su corazón. Hay un terreno allí preparado para sembrar la palabra de Dios, pero no les llega el mensaje de salvación. Entonces no saben cómo hacer. Y llega cualquier viento de falsa doctrina, los engañan y se van por otras cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Como es el caso de una doctrina falsa que anda por ahí y que salen muchos de casa en casa prometiendo enseñar a leer la Biblia, pero resulta que el libro que ellos tienen no es la Biblia. Es un libro hecho por ellos mismos, editado por su propia imprenta, que elimina o agrega versículos o cambia versículos de la Biblia. Tenga mucho cuidado con esas personas que llegan a decirles que les van a enseñar a leer la palabra de Dios. Hay que tener cuidado. Por eso es necesario que más personas nos dediquemos a compartir la palabra de Dios utilizando estos medios que el Señor ha permitido para que aún en sus hogares allí escuchen el verdadero mensaje de la palabra de Dios, la sana doctrina. Romanos 10, del 8 al 15 dice la palabra de Dios. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hago un alto aquí, porque hay un engaño muy grande por allí, donde cuando la persona muere y está ahí en el ataúd, lo llevan a un lugar y le echan un agua por encima y dicen que ya están perdonados sus pecados y que ya va para el cielo. ¡Qué engaño! Dice aquí que si confesares con tu boca, los muertos ya no pueden confesar. Ya es tarde. Así que el mensaje de la palabra de Dios no es para los muertos, es para los vivos, para que crean y sean salvos. Versículo 11, dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Noten, hay que invocar con la boca. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que está ahí muerto
que le echan una agüita por encima, no puede invocar el nombre del Señor. Y se lo repito para que no se siga dejando engañar. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermoso pasaje. Cuánta enseñanza. Si usted no ha sido salvo, si usted no conoce a Cristo, no le ha abierto su corazón a Cristo y está viendo este mensaje, recuerde esto. El único que nos puede salvar es Cristo. Pero el hombre tiene que confesar con su boca. El hombre tiene que creer. El hombre tiene que invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra aquí, y será salvo. ¿Alguna vez le han preguntado cómo se hace uno cristiano? A mí sí. Y sé que esa pregunta es frecuente. ¿Cómo se hace uno cristiano? Estos versículos que acabamos de leer le dan la respuesta. La salvación, dice aquí, está en el corazón y en la boca. La gente piensa que debe ser un proceso complicado, pero no es así. Si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que murió y resucitó para nuestra salvación, para perdonar nuestros pecados, seremos salvos. Noten nuevamente, si creemos en nuestro corazón y proclamamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, que murió y resucitó para salvación de la humanidad. Versículo 11 al 13 nos siguen enseñando aquí, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el 13. Y el 11 dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Creer y confesar. Sencillo. Estos versículos deben leerse en su contexto. No se refiere a que los cristianos estarán exentos de vergüenzas y desilusiones. No. Vamos a tener situaciones. Habrá veces en que la gente nos defraudará y las circunstancias empeorarán. Pero aquí el apóstol Pablo dice que Dios siempre cumple su parte del trato. Dios cumple. Y si Él está diciendo que hay que confesar con la boca para ser salvo, Él cumple. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, Dios siempre justifica a los que creen. Creer y proclamar, creer y confesar que Jesucristo es el Señor. Dice allá en Filipenses capítulo 2, versículo 11, y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Versículo 14 y 15 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Qué preguntas, hermano? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Debemos llevar a otros el mensaje de salvación, para que oyendo respondan a las buenas nuevas, para que oyendo crean
en su corazón y confiesen y proclamen el bendito nombre de Cristo. ¿Cómo sabrán de este mensaje sus seres queridos, sus vecinos, sus amigos o sus compañeros si nadie se los comunica? Lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. ¿Cómo sabrán o cómo invocarán el nombre de Jesús si no lo conocen? ¿Cómo lo conocerán si no hay quien les lleve el mensaje? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Los cristianos tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Todo cristiano, no solo los pastores, todo cristiano es responsable por la gran comisión. Cristo nos dejó este trabajo que hacer mientras estemos en la tierra, anunciar a Cristo, llevar el mensaje de salvación a un mundo que cada vez está más perdido. No conocen de Cristo, solo viven día a día por las cosas que ven, que sienten, que creen, pero no creen en Cristo. Creen en cualquier cosa, menos en Jesucristo. Invocan el nombre de un Dios que no conocen, porque el que no conoce a Cristo no conoce a Dios. El mismo Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Piense entonces que tenemos un trabajo grande que hacer. Anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llevar el mensaje de salvación a otras personas. Y usted está rodeado, familiares, amigos, compañeros, vecinos, que no conocen de Cristo. Si usted es un verdadero cristiano, usted va a tener la carga que tenía Pablo por su pueblo Israel, para que fueran salvos. Piense en una persona que necesita oír las buenas nuevas de salvación. Haga un plan para lograrlo y luego póngase en acción. No se quede sentado. Póngase en acción porque el mundo necesita conocer las buenas nuevas de salvación. Usted, que es cristiano, tiene una meta que cumplir. Tiene un trabajo que hacer. Tiene que servir al Señor llevando el mensaje para que otros sean salvos. Que el Señor les bendiga.